necesito mayores palabras de presentación, pero bueno, Jorge es investigador en temas políticos y económicos. Su próxima publicación es sobre la acumulación originaria en Bolivia, que estará, esperemos, en los primeros meses del siguiente año ya disponible. Y bueno, también tiene una larga trayectoria docente. Entonces, adelante, Jorge, por favor. Hola, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos. Primero un agradecimiento a Luis Claros, a la Fundación Rosa Luxemburgo, a Plural, que está también llegando a la publicación. Un saludo a Roger, a Cuya y a María, aquí en el púlpito de la academia para comentar libros. Y agradecerles a ustedes que estén hoy día acá para, bueno, comentar el libro. Yo con alegría, la verdad, quisiera decirles que me ha gustado mucho el libro, me ha gustado muchísimo algunos artículos y me han parecido terribles otros, pero a todos nos va a pasar eso si leen el libro, ¿no? Porque lógicamente es un libro, como dijo Luis, muy plural, ¿no? Bueno, entonces, a ver, yo quisiera centrar mi exposición explicando primero que, a ver, son 15 artículos, obviamente no voy a poder abarcar los 15 artículos porque no es necesario. Hay 6 artículos que no intentan hacer una lectura totalizadora, o no es el centro de su trabajo, que son el de Orellana, Pequeña burguesía en Cochabamba, Flores, actores y mediación en Potosí, Mayorga, que es el tema de lo discursivo, la democracia y la religión, Rocha, que es la construcción discursiva sobre el masismo en el Alto, Machaca, que es desinformación en las redes en el Alto, y Paley, María Paley, que analiza la cobertura de medios independientes en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué le estoy planteando esto? Porque de estos artículos tal vez pueda haber cosas mucho más interesantes que un enfoque de totalización y datos más profundos, pero yo he intentado basarme en los artículos que hacen una lectura que intentan totalizar el suceso, ¿no? Lo que el libro, bueno, el título le llama la crisis, ¿no? En ese sentido, digamos, voy a hacer énfasis en algunos artículos. Obviamente es una selección completamente arbitraria, que les agradezco que tengan la paciencia de escucharme. Basado más o menos en varios autores, incluso Paley, que toca temas más específicos, pero basado sobre todo en Elena Argirakis, en Huáscar Salazar, en Fernando García, que me parece uno de los mejores artículos, Vladimir Díaz, que también me parece que es el que explica de forma mucho más completa y sistemática las características del gobierno de MAS, y María Paley. Tengo 2 más que son María Galindo, pero capaz voy a dejar que ella exponga su parte, no alcanza el tiempo. Y algunas ideas que fue planteando Mayorga, y está cruzado también por muchas cosas que están planteadas en el texto de Roger Cortés, ¿no? Que voy a ir planteando. Bueno, ojalá me alcance el tiempo, por lo menos estos 5 que he hecho mi tarea, sería lo mínimo que he mencionado. Y quisiera partir con unas premisas, ¿no? Con unas premisas fundamentales. Yo quisiera plantear 4 premisas sobre las cuales ir discutiendo los aportes de los autores, ¿ya? Para que nos empezamos a poner todos un poco nerviosos si golpe, fraude o no ve, había un chiste hoy día en Facebook que decía ese golpe fue un fraude, ¿no ve? Entonces, para distensionar un poco este asunto. A ver, 4 premisas sobre las que yo parto y trato de analizar con los autores. Me ha encantado el libro, la verdad. A veces presento libros que
me gusta mucho el autor y no me gusta la temática, entonces no sé qué decir. Y así, a mí este libro realmente me ha gustado mucho, con todo lo que discrepo con muchos de los autores. Pero ¿cuáles son mis premisas de partida? A ver, 4. Una es que trato de dialogar después, van a ir viendo que yo intento eso realmente, de que hubo fraude, yo digo, francamente, es discutible, ¿ya? Pero que hubo un golpe es innegable e incuestionable. Incluso en la versión de María Galindo, de muchos los que están hablando de golpe contra el pueblo, que creo que es, bueno, ahorita voy a llegar a eso, creo que es el compañero que coordina el libro, ¿no? Vladimir Díaz. Bueno, esa es una primera cosa. Hubo fraude, es discutible, ¿no? El mayor le dice, bueno, no hubo pruebas nunca, en fin, bueno. Hay mucha gente que está convencida de que hubo fraude, pero de que hubo golpe, la gran mayoría, yo digo, está convencida. Es innegable e incuestionable. Una segunda cosa, de que había que denunciar a Áñez y las matanzas de Sacaba el 15, en noviembre 15, y en Sencate en noviembre 19, es innegable también. O sea, es increíble como hay de un solo artículo que no denuncia las masacres en este libro. Y eso sí que para mí es inaceptable. O sea, que hubo fraude discutible, que hubo golpe innegable e incuestionable, que había que denunciar a Áñez y las masacres de Zacate y Sencaba, había que denunciarlas. Tercera premisa. Por eso, porque es una cosa muy compleja, yo creo que derivó en una sucesión presidencial inconstitucional parcialmente negociada por el MAS. Y esta es una cosa muy importante que voy a tratar de mostrar con los datos de los autores. O sea, como fue una cosa tan complicada, es discutible si hubo un fraude o no, para mí. Pero es innegable que hubo un golpe y es incuestionable. Pero además había que denunciar las masacres. Pero además, por eso derivó una sucesión presidencial inconstitucional, parcialmente negociada por el MAS, que está clarísimo entre el 10, 11 y 12. Y por eso, una cuarta premisa, que lo mínimo que podemos decir es que por eso fue un golpe contra el pueblo, o un golpe parlamentario en la instancia que plantea Argirakis, por lo menos entre el martes 12 y, que es, digamos, la autoproclamación de Áñez, y el 15 y 19, que son las dos masacres. O sea, eso es innegable que fue un golpe. Incluso, yo no sé, ojalá nadie se ofenda, pero Roger Cortés también denuncia eso, ¿no? Que es, o no sé, ahí están sus frases, ¿no? Bueno, voy llegando a los autores. Esas son mis 4 premisas de entrada para decir una última cosa. Por eso yo creo que hay balances que ocultan la actuación y masacres de la ultraderecha, ocultan deliberadamente, es todo, bueno, ¿no ve? Eso, tiranía, ¿cómo es el título aquí? Derrocamiento popular de la tiranía gamonal. O sea, eso yo creo que ya no tiene ninguna seriedad, discúlpenme. Bueno, pero también hay balances que a nombre de golpe ocultan los graves errores del MAS y son muy autocomplacientes. La gran mayoría de los dirigentes, de los altos dirigentes del MAS, no han hecho ninguna autocrítica. Es solo golpe, golpe, golpe. Entonces yo muchas veces, incluso aquí creo que hemos tenido un debate, les digo, bueno, compas, ¿y qué nos vamos a poner a lloriquear de que el imperialismo y la derecha hace golpes? Eso tiene que hacer, pues, o sea, ¿cómo no va a ser? ¿Y cuál ha sido nuestra responsabilidad? ¿Todo hemos hecho bien? No. Entonces ese es un tema muy importante. Para mí esas 4 premisas son fundamentales que derivan en estas 2 cosas. Yo no creo que haya que tener balances que ocultan la actuación y masacres de la ultraderecha, pero tampoco hay que tener balances que a nombre de golpe ocultan los graves errores del MAS y son autocomplacientes. Por ejemplo, el artículo de María Pale y de María Galindo insisten en eso, citando a varios autores ahí que ojalá en un rato pueda llegar. Bueno, sobre esas premisas quisiera ir hilando ciertas narrativas que han ido haciendo, o descripciones o datos que han ido dando los autores para poder articular el conjunto de reflexiones sobre el libro. ¿Ya? Ojalá me dé el tiempo, ya no sé.
A ver, voy a empezar con lo de Argyrakis. Argyrakis me parece que es interesante porque plantea una cuestión que va a relativizar la cosa y rematar en una categoría que me parece interesante. Ella dice, hay un golpe de Estado combinado. O sea, ella habla de 6 fases que son la fase mediática, ciudadana, policial, militar, parlamentaria y pretoriana. Bueno, no importa eso. Y lo importante es que explica la complejidad atípica de este golpe. Obviamente no es, por ejemplo, no puede, claro que había parlamento, pero eso no quiere decir que porque no había parlamento no era un golpe. Bueno, y por lo tanto, la complejidad típica de este golpe, lo que llama, tal vez más interesante, es la fase parlamentaria. ¿Ya? Y explica y dice, había una doble presión sobre la bancada. Por un lado, concertar en el gobierno de Áñez implicaba aceptar y legalizar la nueva correlación de fuerzas. Pero por otro lado, era complicada la presión y amedrentamiento personal familiar que forzaba más dimisiones y ahondaba la crisis. O sea, ¿qué hacían las personas que estaban ahí del MAS? Y por lo tanto, ella llama un golpe parlamentario al martes 12 a las 19 horas, o sea, el martes en la noche recién se instaura el diputado de la sesión que no tiene quórum, se autoproclama la sesión en Senado, que no tiene quórum, se autoproclama, y la sesión en toda la Asamblea Legislativa que se autoproclama, y bueno, de ahí sube presidenta y los militares le ponen la banda que da, no ve, la vuelta al mundo esa foto. A la medianoche se levanta el paro cívico. Y viene lo que para mí es más interesante del texto de Argyrakis. Dice, podemos hablar del gobierno de Áñez, de un régimen político como un híbrido institucional. Que a mí me parece interesante para pensarlo. La verdad es que a mí siempre me han molestado muchos autores liberales, Pesovsky, no sé de los que saca esto, pero para tratar de dialogar y entenderlo está bueno. Dice híbrido institucional, o sea, una dicta blanda le llama. O sea, una dictadura blanda, digamos, que funciona con parlamento, no sé, es interesante pensar eso. Y por lo tanto, Morales como lo contrario, pues el gobierno de Morales como otro híbrido, es una especie de democradura, dice, ¿no? Está interesante. O sea, lo contrario, o sea, un gobierno progresivo que se fue desgastando en credibilidad y legitimidad y con rasgos autoritarios, que está bueno. Entonces yo parto de ahí para aportar al debate y capaz, un segundo texto interesante me parece el de Salazar. ¿Por qué? Porque como estaba comentando con Luis, Salazar plantea una cosa que es tal vez central, que casi nadie quiere hacer, que es poner el escenario más profundo de las contradicciones del MAS y de sus, digamos, dilemas estructurales. ¿Qué es? Primero, la idea del pacto del MAS con las clases dominantes, que se fue resquebrajando, ¿no? Digamos, de alianzas en la base, etcétera. Y hace una lectura desde la constituyente que me parece muy interesante. Dice, en septiembre del 2008, digamos, cuando estaba en disputa la constituyente, se hace un cerco a Santa Cruz. Yo ya me había olvidado del cerco a Santa Cruz, que deriva en la aprobación, digamos, que deriva en la marcha por la aprobación del referéndum para que haya asamblea constituyente. Y yo digo, ese fue un momento culminante. El 2008 en septiembre fue la última vez que hubo una marcha en la que la gente, los movimientos, tenía la importancia de aprobar la constituyente. No era solo para ir a aprobar el gobierno, que funciona movilización de masas. Desde el 2008 hasta el 2019 las masas nunca más fueron importantes para el gobierno de MAS. Y este es un tema clave, que lo pone Salazar. Bueno, ahí explica otras cosas muy importantes, la ruptura con el CIDO, el 2012, según Fernando García, es el 2011, pero es curioso, también Salazar cree que la ruptura con CONAMAC es el 2014 y Fernando García cree que fue el 2011 después del TIMIS. Bueno, ahí hay matices interesantes que se pueden pensar. Y desde el 2006 hasta el 2008, las presiones de los movimientos sociales fueron muy importantes. Pucha, ya estoy creo sobre la hora, ¿no ve? Pucha, ya, no, pues entonces puede tener que sintetizar. Bueno, ya. A ver, ahí hay una cita muy interesante. En
explica una cosa amplia que no tengo tiempo, o tal vez solo me dedico a eso, 3 minutos. A ver, explica la alianza con los agroindustriales cruceños de muy buena forma, Salazar, ¿ya? Por ejemplo, no sé, de 800.000 toneladas del 2007 se dan 2 millones de toneladas en 2014. En el 2015 de 21% de soya transgénica, ya tenemos hasta el 2013 100% de soya transgénica, y así. Pero eso también lo mencionan Roger Cortés, Paley, que menciona otro que es Gustafsson, y también Vladimir Díaz cita este tema, ¿no? Que citando a García Linera dice: la ganancia empresarial anual creció en esta década 440% entre el 2005 y el 2018. Bueno, y así, ¿no? Dan varios datos sobre las alianzas con la agroindustria cruceña, etc. En la banca da datos también Díaz, etc. Bueno, y ahí surge una cita bonita de Roger Cortés, que citando a lo que habló García Linera, dice: ganen plata sin empacho, pero no se metan en política, ¿no? O sea, como que... Pero eso tampoco significaba que se iba a incorporar a las oligarquías al bloque de poder, bueno, que lo aclara Roger también ahí. Bueno, he hecho un cálculo pésimo, creo que tengo 2 minutos, ya no me da para más. Algún día charlaremos de los otros autores. A ver, ¿qué puedo decir en términos generales? ¿Cuándo me queda un minuto? Un minuto, bueno, tengo que hacer magia. García es creo que el que mejor explica el proceso de, digamos, destape de todos los problemas de hundimiento, de lo que él llama, digamos, una especie de mutación interna y externa que hace que pierda la hegemonía y se acabe el ciclo político, ¿no? Con el estilo de liderazgo sindical, digamos, de Morales. Voy a cumplir mi minuto, perdón. Vladimir Díaz explica de una forma muy detallada y Paley una cosa que quería entrar a fondo, que son los últimos 2 días, que nos plantea dilemas muy interesantes, porque según lo que explican estas personas, a ver, la decisión de renunciar la habrían tomado a las 10 de la mañana, según las declaraciones del propio García Linera, que él explica en un programa, que ahí lo citan, que la llama la Kirchner, y le dice: ya hemos tomado la decisión de renunciar. Pero entonces, si a las 10 de la mañana ya tomó la decisión de renunciar, todavía no había la sugerencia del ejército de que renuncie. Ahora había motín policial. Entonces eso explicaría muchas cosas, como hipótesis, ¿no? Si han decidido renunciar antes del motín, digamos, de la sugerencia militar, hay muchas posibles interpretaciones, porque además el vacío de poder que se genera entre el 11 y 12, hay todo un debate de que si se dio la orden de que hagan un vacío de poder para que justamente, yéndose ellos y renunciando, se arme una gran movilización para que retornen, ¿no? Haciendo que además no se acepte su, ¿qué se llama? Su renuncia en el Parlamento, ¿no? Bueno, pero eso es algo muy interesante, porque si se va y renuncia, entonces es complicado que la gente se banque, digamos, esa movilización para que vuelvan, ¿no? Bueno, estoy planteándolo como una hipótesis. Aquí está todo fundamentado, en fin, ¿no? Solo les daré el dato de, con eso voy acabando, de, por ejemplo, la senadora Aguilar y la diputada Patti, que lo retoma Vladimir Díaz, ¿no? O 3 senadoras que revelan que el MAS les instruyó dimitir. Y hay una lectura incluso que iba a leer de la senadora Aguilar, ¿no? Bueno, y entonces, digamos, colorín colorado, ese fue el cuento acabado, porque no tengo más tiempo. Muchas gracias.